Y bueno, hola, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, esta es una presentación de la formación de inteligencia fractal y lenguajes de luz que realizaremos entre finales de abril y mayo con Matriuna Baterra. Es una colaboración entre Luis Frutos y Matriuna Baterra. Matriuna Baterra es una asociación dedicada a la gestación de comunidades de crianza y bioculturales con el objetivo de acompañar el empoderamiento familiar y comunitario. Inteligencia Fractal nos está ayudando a dar este mensaje a lo que es un proyecto más amplio, que es la creación de la comunidad Semillas de Conciencia, que está conformada por madrinas y padrinos, por acompañantes y guías de niños y adolescentes, y es un proceso que al fin y al cabo es un proceso comunitario en el cual iremos abrazando primero, bueno, a los adultos y luego poco a poco a los adolescentes y a los niños. Entonces bueno, en este proceso ya nos iremos adaptando, nos iremos reconociendo y, y bueno, y tenemos un programa para facilitar también la economía que se llama el mandala del bien común. Y bueno, en este mandala pues tenéis la oportunidad también de participar. Es un programa de amadrinamiento porque sabemos que las familias tenemos más carga bueno, de economía y de tiempo, entonces queremos como facilitar que haya participación porque estos mensajes, estas herramientas que por ejemplo, como Luis Frutos comparte con tanta conciencia, que ya lleva tanto trabajo, está muy bien que lleguen a más gente, porque en realidad es algo que en estos momentos, en la actualidad, necesitamos para empoderarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo os iré compartiendo información. Es muy importante que podáis conectar a través del formulario que os iré pasando otra vez para que lo tengáis en cuenta y os iré dando más información, pero para no quitar más tiempo a la presentación de Luis, pues te cedo la palabra a Luis y bueno, ya al final comentamos fechas y demás. Muchas gracias, sí, perfecto. Daremos otros datos ya para el final de la charla. Primero decir que, pues con mucho gusto estoy aquí compartiendo con ustedes. Le agradezco a Isa y le reconozco toda la labor que tiene porque en alguna medida todos estamos con mayor o menor conciencia trabajando en la construcción o hacia la construcción de las nuevas sociedades de conciencia. Y esa es la labor en la que está Isa. Le ha dedicado muchos años, bueno, no muchos años, ella es jovencita, pero aunque la ven muy jovencita, pero lleva muchos años en, en el impulso, puesta su energía con el tema de las sociedades de conciencia, la colaboración, la cooperación entre iguales que somos todos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Yo les pediría, a ver, Margarita, tiene su micro abierto. Le pediría que lo cerráramos, por favor, y, y dejaremos un tiempo de preguntas y respuestas. También, si hay algo que crean que es muy importante decir, pueden abrir su micrófono y lo vamos resolviendo. Así que muchas gracias, Margarita. Y bueno, pues voy a Perdón, compartir la maestra, pantalla. perdón. Ningún problema, ningún problema. Ahí vamos, entre todos, construyendo esto de la mejor manera. Bueno, pues voy a aprovechar que acabamos de estar en el Congreso en el segundo Congreso de las Ciencias Sagradas y voy a compartir pues algo que estuvimos viendo durante el Congreso. En este caso será, claro, la inteligencia fractal, digamos, con una visión eh, que tiene que ver con el entendimiento del espíritu, ¿eh? Espíritu que se presenta a nivel individual en nosotros y también a nivel grupal, ¿verdad? Entonces, la inteligencia fractal tiene tiene una actuación especial en cuanto a
en cuanto a lo que es reconocer la guía del Espíritu y quién dentro de nosotros recibe esa guía del Espíritu, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la fractalidad, o en este caso la inteligencia fractal, desarrollada desde el material de zona de conexión, pretende funcionar como una herramienta que se puede acoplar, que se puede complementar con el desarrollo espiritual que cada uno de nosotros haya, por el que haya pasado o por el que esté pasando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo les pediría que hiciéramos una respiración, ¿verdad? Y en esta respiración de este inicio de la charla, pudiéramos identificar con qué relacionamos especialmente esta respiración con la que estamos empezando a compartir el material de la inteligencia fractal. Y esa sensación que les deje la respiración, si tienen ustedes una hojita y algo con que apuntar, escriban una palabra o dos palabras con la que puedan asociar la respiración, esta respiración que están haciendo en este momento, ¿de acuerdo? Y luego iremos viendo cómo podemos empezar a tomar pautas de la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Dentro de nosotros hay una comunidad y va a ser una frase común en este material en donde me van a escuchar decir la comunidad que nos integra, ¿verdad? Porque dentro de nosotros hay una comunidad que nos integra. Tenemos una parte física, tenemos una parte mental, una parte emocional, físico, mental, emocional y tenemos una parte espiritual, ¿verdad? Esas primeras 4 grandes áreas son con las que vamos a empezar y luego vamos a ver cómo esta comunidad que he mencionado, que es la comunidad que nos integra, tiene sentido en la medida que reconocemos nuestra alma. En la medida que reconocemos nuestra alma, esa comunidad que nos integra tiene sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ir, digamos, desglosando cuál es em, por qué usamos este concepto de la fractalidad en forma de inteligencia y qué utilidad le podemos dar, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos inteligencia fractal y qué utilidad le vamos a dar a ese concepto de inteligencia fractal? Lo que tenemos aquí es un modelo celular fractal, ¿verdad? Inspirado en el concepto que desarrolla el matemático polaco Benoit Mandelbrot. Mandelbrot hace recientemente, por los años 60, 64, por ahí, saca un trabajo en donde desarrolla la teoría de los fractales, ¿verdad? Y entonces empieza a ver que existen patrones fractales en toda la naturaleza, en nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y esto, a partir de ese trabajo que presenta, se empieza a desarrollar en muchas áreas, en áreas tecnológicas, en las áreas médicas. Hay muchas aplicaciones para los fractales. Y una vez que desarrollamos parte del material de zona de conexión, vimos que encajaba perfectamente bien con lo que pretende ser la herramienta de conocimiento, de desarrollo esencial del ser que nos ha ocupado durante algún tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí está la célula, que la célula es, digamos, lo que inspira la parte profunda de nuestro trabajo es la célula, ¿verdad? Entonces, pues la célula
directamente es un ser de luz. La célula se alimenta de luz, ¿verdad? Así como nosotros. O sea, nosotros al final, el alimento que pasamos por nosotros entra en estado sólido, pero en el momento en que se convierte en energía de movimiento de nuestro cuerpo, pues lo único que ocupamos es la luz que está interno en ese alimento. Y es justamente lo que la membrana de la célula deja pasar para alimentarse, y si deja pasar otra cosa a la membrana, pues la célula enfermará, ¿no? Entonces, la inteligencia de la célula está en su membrana. Bueno, a ver, en más elementos internos de la célula hay mucha inteligencia, pero la inteligencia que usa para dejar pasar lo que es luz y no dejar pasar lo que no es luz se da justamente en la membrana celular, y lo comento como un ejemplo, simplemente como un ejemplo, ¿verdad? De cómo usamos el conocimiento y el lenguaje de la célula, que es un lenguaje de luz, y lo llevamos a nuestro escenario, a nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, voy a mencionar 3 características que son el fundamento de un fractal. Es decir, para que a algo se le pueda llamar fractal, tiene que tener un aspecto de autosimilitud, de autorreplicación y de simetría. Si cumple estos 3 elementos, estamos hablando de un fractal. ¿Y cómo lo relacionamos con nosotros? Bueno, pues en nosotros existe este aspecto de autosimilitud en el momento en que encontramos las cosas que vemos del exterior y nos identificamos con ella. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora mismo con esta información. A ustedes les llegó una información y se han identificado en alguna parte del mensaje, se han identificado, y entonces han accedido a este espacio de comunicación en donde estamos intercambiando ideas, y así es como se cumple el aspecto de autosimilitud. Bueno, solo un favor, pedirles un favor, revisen su micrófono, porque algún micrófono se quedó abierto, y les pediría de favor que lo cerraran hasta el momento en que vayamos a utilizarlo, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, esa primera característica fractal la cumplimos nosotros. Si cumplimos las 3 características, pues entonces accedemos a poder pretender vernos como un fractal, y luego nos ocuparemos de saber cómo reconocerlo, pero sobre todo cómo aplicarlo, ¿de acuerdo? Así que por lo pronto la primera característica de autosimilitud la cumplimos. La cumplimos cuando nos identificamos con algo que estamos observando de nuestro entorno, ¿verdad? De nuestro exterior, de nuestro medio ambiente. Bueno, pues esa sería la primera. La segunda es autorreplicación. Nosotros tenemos una forma de hacer relaciones, vínculos, empresa, cultura, comunicación, ¿verdad? Entonces, pues todo lo que está dentro de nosotros, en todos estos temas, pues nosotros nos estamos replicando. Nosotros lo que hacemos hacia afuera es porque está adentro de nosotros, y entonces cumpliríamos el aspecto de autorreplicación, ¿verdad? La característica de autorreplicación la cumplimos, y vamos solamente por la parte de simetría. Vamos a la parte de simetría. En la parte de simetría, el diseño humano se maneja a partir de 2 conceptos del tiempo. 2 conceptos del tiempo. Nosotros nos manejamos y funcionamos con el tiempo del reloj y el tiempo del calendario, ¿verdad? Que sería el tiempo lineal, a partir del cual medimos nuestra edad, ¿verdad?
nuestros proyectos, con el que nos ponemos de acuerdo con un grupo de compañeros, como lo hemos hecho ahora, ¿verdad? Y ese es el tiempo, le vamos a llamar el tiempo del reloj, ¿verdad? Bueno, pues ese tiempo del reloj tiene que ver con una parte de la comunidad que nos integra. A esta parte que está relacionada con el tiempo del reloj, le vamos a llamar vehículo. Nuestro vehículo está compuesto por cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo emocional. Esas tres inteligencias conforman el vehículo, ¿verdad? Entonces esa sería una primera parte. Esa parte es donde afecta o tiene efecto el tiempo del reloj en el vehículo. Y hay otra parte de nosotros que es justamente quien va dentro del vehículo. Y lo que va dentro del vehículo es nuestra esencia. Nuestra esencia está compuesta por alma, espíritu y conciencia. ¿De acuerdo? Bueno, si yo puedo tener presente estas dos áreas que me componen, me daré cuenta y tendrá sentido por qué decimos que en la parte del vehículo impacta el tiempo del reloj, y también tendrá sentido por qué decimos que en la esencia el tiempo pasa diferente. En nuestra esencia no está manejada, no la afecta el tiempo del reloj. En nuestra esencia, en el tiempo en el que se mueve es en el tiempo eterno, ¿verdad? O en el no tiempo, como lo quieran ver, ¿no? Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra conciencia están dentro del tiempo eterno, ¿ok? Como este curso estará enfocado en lo importante de establecer las bases fundamentales de la nueva colectividad, de las nuevas sociedades, este va a ser un punto en donde la inteligencia fractal aporta a los proyectos como en el que está proponiendo Isa ahora, ¿verdad? Colaboración, cooperación, sociedades de cooperación, sociedades de conciencia. Bueno, pues la herramienta de la inteligencia fractal que aporta a este proyecto tiene que ver con saber cómo se maneja el colectivo interno, cómo es que coopera los tres elementos que conforman el vehículo con los tres elementos que conforman la esencia. Y luego esas dos grandes áreas, cómo pueden trabajar de mejor manera en conjunto. ¿De acuerdo? Ese sería el aporte especial en el proyecto que nos trae el día de hoy. Entonces, digamos que la característica fractal de simetría sería justamente en los dos sentidos del tiempo, que mi tiempo del reloj sea simétrico al tiempo eterno. Y entonces, un primer establecimiento de simetría entre estos dos tiempos sería que la misma importancia que le damos al tiempo del reloj se la diéramos a nuestro tiempo eterno, ¿verdad? Entonces, sí, claro, estamos hablando de un proyecto específico, con fechas tal vez específicas, ¿verdad? En donde se tienen que cumplir ciertos elementos en ciertos periodos, y seguramente se podrán cumplir, pero el establecimiento de esta nueva forma de colaboración entre los seres humanos es o podría ser, para no ser tan determinantes, podría ser una de las principales misiones
por las que hemos venido aquí a la escuela. Cuando me escuchen hablar de la escuela, pues me estoy refiriendo al planeta. El planeta no es nuestra casa, así que nunca me van a escuchar decir que este planeta es nuestra casa, este planeta es nuestra escuela y venimos a aprender. Y una de las cosas que activamos llegando aquí a la escuela es nuestra memoria álmica. Y nuestra memoria álmica tiene que ver con un grupo de almas. Y la colaboración entre almas se va refinando y vamos aportando mejoras a ese plan divino a partir de la experiencia que pasamos por esta escuela, justamente. Entonces, la propuesta de un nuevo modelo de convivencia, pues, como les digo, en alguna medida tiene que ver con la misión de todos, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí están las 3 características de los fractales y cómo las podemos relacionar. Digamos que autosimilitud y autorreplicación lo vamos llevando bien, pero la parte que, digamos, no ha sido entrenada, o no por lo menos en la educación convencional, es la simetría en nuestros conceptos del tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo es que se establece el tiempo en nosotros, cómo se establece la importancia del tiempo lineal en nosotros y cómo esa programación del tiempo que tenemos afecta a nuestro desarrollo, ¿no? Bueno, pues nosotros cuando estamos, cuando nos ubicamos en un momento de observación, en este mismo momento, por ejemplo, si nosotros ponemos atención a lo que está en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, pues seguramente que la mayoría estaremos en nuestra casa y habrá algunas personas que estén pues en algún sitio donde tengan comunicación, donde tengan esta tecnología. Entonces seguramente habrá muebles y obviamente que habrá una computadora o un teléfono, una cámara. Eh, eh, pues en las paredes eh, habrá luces, habrá alguna ventana. A lo mejor tienen ahí un café o tal vez un té o algo o agua, ¿verdad? Y todo eso es lo que yo percibo como realidad. Entonces, una primera percepción de realidad me ubica dentro de ese mismo plano de realidad, ¿verdad? Me sitúo en A. Pienso que el punto donde estoy es A. Y ese punto donde estoy, donde ya me he ubicado en ese entorno, me marca una dirección. Me manda una dirección a partir de recibir información, ¿verdad? Entonces, recibo información y de lo que esté a mi alrededor, pues yo voy a empezar a tener una interacción con mi entorno dependiendo de lo que yo evalúe, ¿verdad? De lo que yo interprete. Por lo tanto, ¿cómo va quedando hasta aquí estos elementos? Yo percibo una escena o un escenario como la realidad, mi realidad. Y esa realidad me sitúa en un punto dentro de esa realidad a partir de que yo recibo información, ¿verdad? Si la información que recibo, por ejemplo, de este ambiente sería que estoy percibiendo más calor, por ejemplo, y tengo una chaqueta o algo que me está cubriendo, bueno, pues la información que estoy interpretando me hace tomar una dirección, ¿verdad? Entonces me quito mi chaqueta, ¿verdad? Y ese sería el punto B. El punto B surge justamente de la evaluación que hago de lo que yo concibo como realidad, ¿verdad? Y yo tengo, por lo tanto, una interpretación de esta realidad y esa interpretación junto con más bien primero la información y luego la interpretación,
me permiten establecer una dirección hacia un punto, hacia algo que le voy a llamar punto B, ¿verdad? Entonces yo estoy en el punto A, siento calor, me quito la chaqueta, ahora estoy en un punto B, ya no tengo chaqueta. Pero ya que no la tengo, pues entonces vuelvo a estar en el punto A. Y pues claro que se ha dado en este sentido, que también el punto B podría ser que tomo agua, ¿verdad? Tengo calor, punto B, tomo el agua. Bueno, esto parecería un poco simplón, ¿verdad? Pero tiene un efecto muy profundo en lo que es mi programación de funcionamiento, porque yo voy funcionando en la medida que voy logrando el punto B. Aunque el punto B se vuelva a convertir en A, pues yo vuelvo a establecer, una vez llegado al punto B, ese punto B se vuelve a convertir en punto A. Y así voy queriendo cosas. Por eso esta línea le llamamos la línea del qué quiero, la línea donde yo solo quiero cosas y tengo cosas. Entonces, como me ha salido, como he podido resolver, llegar al punto B, esa acción y esa serie o desarrollo de habilidades me ha dejado colocarme en el punto B, ¿verdad? Bueno, pues cuando yo logro eso, pues entonces en mí empieza a surgir una inteligencia. Este es el proceso elemental de cómo obtenemos nuestra inteligencia, ¿verdad? Entonces, vemos un punto hacia adelante y simplemente lo vamos consiguiendo. Como esto nos ha pasado desde pequeños, luego hemos pasado por la parte adolescente, cuando estamos en la parte del desarrollo como adultos, pues tenemos esta programación en nosotros y esta programación hace que yo tenga una percepción de tiempo de esta misma manera, en esta misma línea. Yo estoy en un punto A en un momento, ¿verdad? Y llego a un punto B en otro momento. Este es un momento y este es otro momento. Pero si de este momento a este momento pasa demasiado tiempo, y ese tiempo tiene que ver con lo que yo espero a un punto determinado, ¿verdad? Y esto lo pienso porque yo he desarrollado esa inteligencia y en la mayoría de los casos me resulta ir de un punto A un punto B. Desarrollo mi inteligencia, mi habilidad y lo consigo. Pero llegará un momento en que no me resulte, porque no siempre pasan las cosas como yo quiero que pasen. Sin embargo, el concepto del tiempo lo sigo teniendo. Y yo no me preocupo por cambiar o por modificar el concepto o el sentido que tiene el tiempo para mí, sino que eh, eh, empiezo a desarrollar una habilidad para que las demás personas se ajusten la forma del tiempo que tengo yo. ¿Ah? Y así es como se da el origen de la dualidad. Dos personas que están en un punto A, pero tienen un punto B diferente. A lo mejor el punto B de esta persona estará acá, ¿verdad? Y querrá que en vez de que tome esta dirección, pues tome la dirección hacia donde está viendo el punto B, ¿no? Ese es el riesgo de poder desarrollar esta inteligencia eh, quedándonos solamente en una línea y en una percepción del tiempo, porque si, si no lo hacemos, corremos el riesgo de que ese punto B que estoy pensando que se puede dar para mí, pues no suceda, ¿verdad? Entonces, aquí vemos tres personajes, bueno, un cuarto personaje que está viendo la escena. Estos tres personajes primero tuvieron una visión de lo que era el punto B, ¿verdad? Y coincidieron. Y este se llama coincidencia. El personaje 3 es la coincidencia, ¿no? En algún momento coincidieron. Bueno, pues sigue pasando el tiempo
y cada uno de nosotros es una herramienta diferente. Cada uno de nosotros va a tener una percepción de la realidad diferente. Y si no somos conscientes de ello, sobre todo cuando vamos a hacer comunidad, es los proyectos, lo que yo me proponga como un punto B, no va a ser compartido al 100% por el resto de los integrantes de esa comunidad, ¿verdad? Porque como lo hemos dicho, cada uno de nosotros está integrado por una comunidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los tres casos? Cuando estoy en algún conflicto o en alguna etapa o en algún proceso difícil, ¿ah? O le podríamos llamar en un caos, nosotros no nos vemos como una comunidad, nos vemos como Luis o como Isa, como Ale, ¿ah? Y entonces creemos que quien está decidiendo es Isa, Ale o Luis. Sin embargo, dentro de nosotros, el vehículo que nos compone requiere de elementos básicos de funcionamiento. Esto no pasa en la esencia. La esencia, en la medida que vamos recordando esa memoria, pues sabe que está unida y que la esencia que está en todos nosotros estamos unidos a partir de nuestra esencia y todos nos complementamos. Sin embargo, en el vehículo existe una serie de personajes que nos vamos quitando o poniendo, o que algunos de ellos van evolucionando. De tal manera que en ocasiones me pongo el disfraz de cebra, ¿verdad? Y en otros momentos me pongo el disfraz de leona. Cuando me pongo el disfraz de cebra, pues alguien que va pasando por ahí y está disfrazado como león, pues me ataca, ¿verdad? Y llega el momento en que me canso y cambio el disfraz de cebra y me pongo yo el de la leona, y ahora me desquito, ¿verdad? Dentro de nosotros, dentro del vehículo, quien se quita y quien se pone los disfraces es justamente el cuerpo emocional. El cuerpo emocional se alimenta solamente de emociones. Es nuestro cuerpo más fuerte. Es nuestro cuerpo más fuerte. De hecho, el desarrollo espiritual de todos nosotros pasa por la prueba de ayudar a madurar al cuerpo emocional para que cada vez busque más alimentos nutritivos. Y los alimentos nutritivos serían, por ejemplo, paz, armonía, equilibrio, ¿verdad? Si nosotros logramos convencer al cuerpo emocional, en principio, de que las decisiones que tome afectan directamente al resto de la comunidad, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos en un proceso de desarrollo de inteligencia, pero no es suficiente desarrollar inteligencia. Si la inteligencia que nosotros desarrollamos no se convierte en conciencia, de nada nos sirve ser muy inteligentes. Bueno, nos servirá para conseguir algunas cosas, pero no para trascender como persona, no para cumplir el propósito que como alma tenemos aquí en la escuela, ¿verdad? Entonces, sí, primero tendríamos que reflexionar qué es la información que me está llegando en este momento, cuál es la interpretación que estoy haciendo a la realidad que se manifiesta en mí en forma de información, y cómo estoy consiguiendo aquello a donde me está llevando el punto B, ¿verdad? A donde me está llevando aquel sitio donde creo que voy a estar mejor, ¿verdad? Bueno, pues esa es una primera
esa es una primera herramienta, y con esto lo que lograríamos sería, en principio, la congruencia. Pero, ¿qué es la congruencia? ¿Qué es la congruencia? ¿Por qué decimos que, eh, que la congruencia o que el ser congruentes sería como un punto a donde llegar a partir del cual pueda funcionar mejor, ¿verdad? Bueno, pues justamente la congruencia nos daría indicadores de nuestra inteligencia. Nosotros venimos, antes de ser congruentes, venimos de la dualidad, venimos de, 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 de la necesidad de desarrollar otras capacidades, porque me doy cuenta que no siempre lo que quiero lo obtengo. Lo que quiero lo obtengo, y lo obtengo de la manera en que me lo he pensado, estando en el punto A, ¿verdad? Y entonces empiezo a desarrollar otra línea a tomar en cuenta, y entonces quiero cosas, y entonces a veces solo con querer me resultan, pero llega un momento en que no me resultan. Bueno, pues la siguiente parte es hacer cosas, y entonces hago cosas, y cuando hago cosas, pues ahora el primer objetivo sería que, lo que quiero tenga que ver con lo que hago, y para eso se necesita la congruencia, ¿no? Entonces, lo que estoy pensando es lo que estoy diciendo. En la dualidad, lo que estoy pensando no siempre es lo que estoy diciendo, porque no me importa decir lo que sea con tal de conseguir el punto que me estoy planteando obtener, ¿verdad? Así que el paso para desarrollar un vínculo transparente entre lo que pienso y lo que digo es un gran paso para poder llegar a, a ser congruente conmigo mismo. Pero el siguiente factor es lo que hago. Puedo pensar ir a una dirección, y puedo decir que quiero ir a una dirección, pero camino en otra dirección. Bueno, pues tiene mucho mérito llegar a ser congruente, sobre todo porque hay un proceso de conocimiento, de autoconocimiento. Por eso, ahí la pregunta que nos guía aquí es: ¿cómo reflejo mi comunicación interna? ¿Cómo me doy cuenta de cómo me estoy comunicando dentro de mí? La comunicación es un aspecto fundamental para desarrollar eh, eh, en un trabajo en un proceso de unión interna en nosotros, y por supuesto en un proceso de unión con un grupo de personas. ¿Cómo reflejo mi comunicación? Pues que lo que piensa y lo que diga tenga la dirección de lo que hago. Ahí logro ser congruente, ¿de acuerdo? Esa es una primera fase, pero aún así lo que pienso, lo que digo y lo que hago me dejan en un estadio en donde tampoco necesito desarrollar un primer nivel de conciencia. El primer nivel de conciencia al que puedo aspirar es al nivel de conciencia individual. Y la congruencia me puede llevar a que lo que piense sea en una pizza, lo que digo es una pizza, y lo que hago es conseguir mi pizza, ¿verdad? Y si yo mantengo ese estadio de congruencia, pues en 2 años tal vez mi peso sea muy por encima de lo que debería de ser, ¿verdad? Pero estoy siendo congruente con lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿verdad? Aquí los niveles de conciencia me empiezan a ayudar, ¿verdad? El primer nivel de conciencia es el salvaguardar mi cuerpo. Mi cuerpo físico es el medidor que me, que me, que me indica
si mi decisión ha sido una decisión de expansión o de extinción. Mi cuerpo siempre es el reflejo de mis decisiones. Ajá. Bueno, pues en ese reflejo de mis decisiones, si yo no puedo, em, si yo mantengo mi congruencia, em, pues no avanzo, ¿verdad? No avanzo. Cuando yo soy congruente, antes del caos busco lo correcto y lo incorrecto. Si soy congruente, durante el caos, lo que busco es lo correcto y lo incorrecto. Después del caos, siendo congruente, lo que busco es lo correcto o lo incorrecto. ¿Qué pasa con otro movimiento? En este caso, el de la inteligencia fractal. En este caso, en el de la inteligencia fractal, lo que buscamos no es lo correcto o lo incorrecto. De lo que somos conscientes es que cada uno tiene una valoración de lo que me hace bien y de lo que no me hace tanto bien. Entonces, primero reconozco que no existe algo correcto o incorrecto, porque yo estoy creciendo permanentemente. No es correcto o incorrecto desarrollarnos y crecer, es natural, no es correcto o incorrecto. Entonces, la inteligencia fractal me permite identificar lo que de forma natural está en mí, lo que pertenece verdaderamente a mi vehículo y mi esencia. ¿Verdad? Durante el caos, la inteligencia fractal lo que me permite es ubicar 4 estaciones para poder leer el caos. No nos importa saber si es correcto o es incorrecto. Lo que nos da la inteligencia fractal es una lectura del caos, donde en una primera estación estaremos buscando la pérdida, lo que hemos perdido, ¿verdad? Solo que cuando estamos dentro del caos, lo que leemos de lo que hemos perdido es esta expresión, que como es muy temprano, no puedo decir groserías y no puedo leer lo que pienso de la pérdida, lo que estoy sintiendo de la pérdida. Pero el caos, si lo que queremos es leerlo, pues entonces tenemos que salir del caos y leer exactamente qué es lo que me está pasando. Ver al caos desde afuera me permite poner una expresión en cada estación. Dentro del caos no se la puedo poner. Fuera del caos sí. Sé que las primeras 4 estaciones del caos me ayudarán a tener una serie de elementos con los cuales tomar decisiones asertivas, ¿verdad? Pero desde el caos no. Estando dentro del caos no. Bueno, pues entonces, si lo puedo leer por fuera, aquí dirá pérdida. Y acá dirá restauración. Y acá dirá transformación. Y acá dirá creación. Los primeros 4 elementos que surgen, que puedo encontrar en el caos, es determinar qué es exactamente lo que perdí. Cuando yo tengo un caos muy grande, creo que todo está perdido. Y no todo está perdido, no todo es pérdida dentro del caos. Pero una parte sí es pérdida, ¿de acuerdo? Así que si tenemos estas pautas y tenemos la capacidad para leerlo desde fuera, sabiendo que desde dentro del caos lo voy a ver así, ¿no? Pues cuando tengo esa oportunidad de leer el caos, lo que estaré buscando en general, claro, en las 4 estaciones, pero en general de este caos es lo que aprendí. ¿Qué es lo que aprendo del caos por el que estoy pasando? Y el aprendizaje no tiene que ver con lo correcto o lo incorrecto, tiene que ver con la lección que yo pueda identificar de lo que me ha pasado.
Y si yo estoy en un caos, significa que mi tiempo del reloj y mi tiempo eterno no están simétricos, ¿verdad? En mí solo existe un solo concepto del tiempo. Eso es lo que me provoca estar de esta manera, ¿verdad? Entonces, si en adelante intento identificar primero qué es lo que pierdo, qué es lo que se puede restaurar, identificar qué se ha transformado. Era una cosa y ahora se ha transformado en otra. Y finalmente, el vacío que deja justamente la pérdida, donde voy a crear algo. Si alguna de estas estaciones no se cumple, pues esos caos voy dejándolos rezagados, no los voy completando y en algún momento se vuelven a presentar, ¿verdad? Todos los aprendizajes que no pueda identificar en un momento, en un segundo momento, se van a volver a presentar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta sería una de las primeras herramientas que veríamos en el taller que vamos a hacer y tendría que ver con esto, con saber identificar dentro de nosotros a nuestro vehículo y a nuestra esencia y en base a identificar también cuáles son las funciones de cada uno de ellos, pues es como los podríamos llegar a integrar. Integrándonos esa comunidad, lo que vamos a hacer no es que, a ver, lo que va a pasar una vez que entremos en un primer nivel de conciencia, la conciencia individual, no significa que no vamos a tener caos. Significa que vamos a saber cómo vamos a manejar los caos nuevos, pero lo que sí vamos a poder resolver en adelante es que si se me vuelve a presentar el mismo caos, yo ya no caiga en él porque yo ya aprendí de eso que se me presenta de nuevo, ¿verdad? Y esa sería la parte de valor, sí, la primera parte de valor que le podríamos sacar provecho a el maestro caos. El caos es un maestro. Entonces, no hay que huirle, no hay que temerle, ¿verdad? Hay que saber cuál es su lenguaje y cuál es su lección. Entonces, bueno, pues aquí para poder completar esta idea, este primer punto de referencia al que, digamos que llegar nos impulsa es a ser congruentes, pero llega un momento en donde necesitamos algo más y ese algo más se llama coherencia. Coherencia. La coherencia es la que nos lleva a un siguiente paso, a un avance permanente, ¿verdad? Y la coherencia surge a partir del desarrollo de valores en nosotros, ¿verdad? Es decir, yo empiezo a reconocer que primero lo que pienso y ser honesto conmigo mismo, ¿verdad? Pero si hay un desarrollo de honestidad, cuando voy a explicar esto a otra persona, en lo que digo también hay honestidad, ¿verdad? Porque no me importa solamente ser congruente, es decir, no me importa solo obtener el resultado, sino mi crecimiento va mucho más allá de los resultados que pueda ir consiguiendo con la inteligencia que voy desarrollando, ¿verdad? Y entonces la honestidad la vuelvo a aplicar en lo que hago. Y entonces lo que pienso, si es transparente y honesto para mí mismo, será lo que diga. Y ya no diré cualquier cosa para obtener aquello que quiero, sino que voy a decir lo que pienso y por qué lo pienso, ¿ah? Y mi hacer será en relación de estas dos, en honestidad. La honestidad ya me lleva a un diferente plano, a un plano de coherencia.
¿no? Entonces yo llego a un primer nivel de inteligencia, me doy cuenta, me percato que estoy siendo congruente y tengo un beneficio de ello. Pero si yo quiero seguir expandiéndome como persona y que esa expansión de mi persona tenga una repercusión en un grupo de personas, pues entonces no solo tendrá un sentido, sino que empezará a tener un sentido superior. Las comunidades de conciencia tienen un sentido superior. La escuela, aquí el planeta será diferente cuando se desarrollen de manera importante las sociedades de conciencia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya dejaría yo un momento para preguntas y respuestas, si te parece bien, Isa. Y si van levantando su mano, les podemos ir dando el micrófono. Ya sea pregunta, participación, comentario, lo que crean conveniente, lo que haya en ustedes en este momento. Adelante, Rosa. Me van a quitar la pantalla. Bueno, si no es Rosa, quien quiera participar, Cristina, adelante, por favor, abra su micrófono si quiere. Hola, hola, soy Yolanda. Ah, Yolanda, adelante. Ahí en el cuerpo emocional, ahí es donde yo de repente me pongo una barrera, que esas emociones están tan fuertes que hacen que me bloquee. El reto genérico que tenemos Sí. ahora es Sí, la maduración del cuerpo emocional. El cuerpo Ajá. emocional, ahora mismo le importa muy poco nuestro desarrollo, nuestra conveniencia. El cuerpo emocional solamente se alimenta de emociones, ya, de cualquier tipo. Las más accesibles, es decir, las más bajas, son las que tiene más a la mano. Entonces, sí, por eso valores como la paz o como la armonía le resultan aburridas al cuerpo emocional, ¿no? A los que somos mexicanos, por ejemplo, entre más pique nuestra comida, mejor. Mejor. Entonces, ahí no se está alimentando nuestro cuerpo de manera integral. El que se está alimentando es el cuerpo emocional. Cuando yo estoy enganchado en una relación que, que es nociva, pues el que se está amarrando ahí es nuestro cuerpo emocional y tenemos un daño a nivel físico, ¿verdad? Adelante, Alfonso. Muchas Yo gracias. quiero agradecerte mucho, Al Luis. contrario, gracias, Yolanda. Yo quiero agradecerte Perdón. mucho, Luis, por esto que has platicado. Soy consultor organizacional y fíjate que dentro de mis consultorías, cuando hablo con directivos, les comento que los planes de negocio en el 99.99% de las veces no funcionan porque tratamos de controlar el tiempo fractal con un tiempo lineal y en la realidad no coinciden. O sea, justo lo que acabas de decir, no hay una simetría. Así es. Entonces, te agradezco muchísimo esto porque para mí es oro molido en cuestión de que le encuentro aplicaciones en muchos rubros de mi vida y creo que cuando caen buenas mentes y corazones, es muy funcional, es muy, muy, muy funcional. Entonces me diste mucha claridad el día de hoy y te lo agradezco enorme. Al contrario, Alfonso, gracias por llevar esta información a nivel empresarial que se necesita mucho. Se necesita mucha conciencia en las empresas. ¿Por qué estamos así? ¿Qué nos mueve a, a más allá del aspecto financiero? ¿Verdad? Muchas gracias, Exacto, Alfonso. exacto. Gracias a ti. Un abrazo, hermano. Igualmente, gracias. Adelante, Gina, por favor.
¿Puede abrir su micrófono o no sé si esté fallando su micrófono? Yo creo que Gina no puede hablar porque está en la biblioteca. Ah, pero puede escribir porque ha levantado la mano. Sí, es verdad, a lo mejor se ha equivocado, pero Gina, si quieres, escríbelo en el chat y yo lo comento. Dale. Sí, pregunta, ¿cómo maduras el cuerpo emocional? Pregunta. Ah, ya preguntó. Bueno, ¿cómo se madura el cuerpo emocional? Yo lo que comentaba, gracias Ale, lo que comentaba es que el cuerpo emocional, llevarle un sorbete, el tipo de emoción se alimenta, ¿no? Entonces, primero hay que identificar de qué se está alimentando mi cuerpo emocional, a qué está enganchado, a qué, en dónde está atrapado mi cuerpo emocional, ¿eh? Entonces, cambiar de alimento tiene que ver con que el cuerpo emocional desarrolle su inteligencia para que pueda compartir el alimento con el alma. La paz, la armonía, la prudencia, la libertad, eso que he mencionado son alimentos del alma. Son alimentos que no son tan fácilmente accesibles en las sociedades occidentalizadas. Entonces, madurar al cuerpo emocional es un proceso de observación, en principio, para saber de qué me estoy alimentando y de qué me gustaría que se alimentara mi cuerpo emocional. Entonces, hay que hacer una especie de pacto con el cuerpo emocional para decirle, bueno, no van a ser 7 pedazos de pizza, ¿ah? Va a ser media pizza, pero te pido tu colaboración para que después estemos en paz, que no estemos con el agobio de que ya me comí no sé qué, de que ya hice tanto, no. El siguiente momento después de que yo te premie por el esfuerzo que tienes es llevar a vehículo y a esencia en una sola dirección, ¿verdad? Entonces, nos ayuda mucho también identificando que el cuerpo emocional, mientras siga alimentándose a sí mismo, el vehículo no funciona. Las decisiones unilaterales que tome el cuerpo emocional estarán impactando principalmente en el cuerpo físico. Así que el cuerpo físico nos mandará señales de que mi cuerpo emocional se está pasando 3 pueblos, ¿no? Luego también tiene un efecto y un daño en el cuerpo mental, porque para que el cuerpo emocional tenga tanta fuerza o pueda obtener el alimento que se ha propuesto, entonces lo que hace es secuestrar a mi cuerpo mental. Mi cuerpo mental es secuestrado por el cuerpo emocional de tal manera que obtiene aquello de lo que se quiere alimentar, ¿no? Y entonces para eso secuestra al cuerpo mental. Cuando nosotros estamos en dualidad, cuando nosotros estamos en una creencia de separación, es a partir de que pueda tener sometido nuestra inteligencia emocional a nuestro cuerpo mental, ¿no? Es un proceso. Bueno, listo. Tú puedes, Isa, eh, bajar la mano de quien ya terminó de participar para Ok. que no nos confundamos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues al contrario, gracias Gina. Si tendríamos espacio para un par de preguntas más y luego le dejamos la palabra a Isa para que nos explique cómo serían los detalles de esta formación que estamos proponiendo, ¿de acuerdo?
No sé quién quiera compartir algo o alguna pregunta. Yo puse en el chat hace un Por favor. momento, no estoy ¿Sí? comprendiendo bien lo del tiempo fractal. Bueno, no hemos hablado de un tiempo fractal. Hemos hablado de dos tipos de tiempo. Hemos hablado de la inteligencia fractal, ¿verdad? Pero de lo que hemos hablado en cuanto al tiempo son solamente el tiempo del reloj y el tiempo eterno. En el tiempo eterno, pues es el tiempo del alma, del espíritu, ¿verdad? De nuestra esencia, lo que compone nuestra esencia. Ese es el tiempo eterno, o el no tiempo, como le quieran llamar. Pues esos dos sentidos esas dos naturalezas de tiempo viven en nosotros, ¿no? Están en nosotros, dentro de nosotros, una parte es espíritu, otra parte es alma, otra parte es conciencia, y eso se maneja en otro tipo de tiempo, no en el tiempo del reloj. Y eso es lo que habíamos comentado antes. Sí, hola, soy Lourdes. Sí, me Adelante, pareció muy Lourdes. interesante esa, nunca me había me había detenido a pensar en que no son el mismo tiempo, en que son diferentes tiempos. Entonces, sí me aclaró muchísimas dudas y me refrescó y me dio puntos muy importantes que debemos de poner atención. Entonces, esos ejemplos tan simples como A, B y cómo nos va llevando y nos va llevando hasta llegar a la coherencia Así es muy simple, pero de veras muy nutritivo. Muchas gracias. Sí, en la práctica se nos complica justamente porque la programación lineal que tenemos es muy arraigada, ¿verdad? Y Sí, luego esa programación que tenemos la estamos reforzando con la manera en que nos expresamos. El lenguaje con el que nos comunicamos es un lenguaje dual. No tiene nada que ver el lenguaje con nuestra esencia, con lo que verdaderamente somos. Entonces, por más que querramos explicar, pues solo tenemos este lenguaje, y este lenguaje no lo entiende el alma. El lenguaje que entiende el alma es el lenguaje de la sensación superior. Y para tener un ejemplo, yo les pediría que tuvieran en mente la palabra libertad. La palabra libertad. Y la palabra libertad, más allá de lo que pueda significar, tiene una sensación en nosotros, es decir, tiene un efecto directamente en nosotros, ¿no? Esa vibración de el concepto que cada uno tenemos de lo que es libertad, ese sería el lenguaje y por lo tanto el alimento de nuestra alma. Entonces sí. es empezar a reconocer la naturaleza del lenguaje del alma para que podamos contar con el alma en nuestro cuerpo. Y nosotros funcionamos diferente con el alma en nuestro cuerpo que cuando el alma no está en nuestro cuerpo. Cuando Así es. nosotros, Muchísimas gracias. al contrario, muchas gracias, Lourdes. Adelante, Hola, Florinda. disculpe, Ay, perdón, Luceli, adelante. usted habló de dos tiempos, el tiempo del alma y el tiempo físico, pero no son tres tiempos, el tiempo del reloj, o sea, el tiempo del reloj es el mismo tiempo, el cuerpo físico, no entendí muy bien. Podríamos hablar de muchos matices de los tiempos, de las diferentes formas en que pasa el tiempo en nosotros. Pero ahora mismo solo he hablado de lo que es el tiempo del reloj y el tiempo eterno. No hemos hablado de otro tiempo. ¿Cuál es el tiempo Bueno, eterno? Vale, pues el tiempo eterno es el, por nombrarle solo un elemento dentro de la esencia, el tiempo del alma. Nosotros, dentro de nosotros está un alma. Y cuando esa alma ya no esté en este cuerpo, pues el alma continuará su evolución y este cuerpo se convertirá en otra cosa, ¿verdad? Vivimos esos dos tiempos en nosotros. Y cuando nosotros caemos en un sufrimiento profundo, es a partir de que no reconocemos esos dos tiempos.
Y si no reconocemos estos dos tiempos, pues significa que lo que yo creo es que este planeta es mi casa y este planeta no es nuestra casa. Luis, en el chat preguntan la diferencia entre espíritu, alma y conciencia. Bueno, nos Muchísimas tomaríamos, gracias. al contrario, gracias, Luceli. Pues sí, a ver, por hacer la mención. El espíritu guía, el alma aprende y la conciencia se expande. Conciencia tiene su propio lenguaje, alma tiene su propio lenguaje, espíritu habla todos los lenguajes. Así que espíritu guía a partir de que entiende el lenguaje de la conciencia y el lenguaje del alma. Entonces, esas serían las funciones principales de cada uno de los elementos de la esencia. Alma vino aquí a aprender, ¿no? Y el espíritu que está en nosotros la guía. Hay una parte de nosotros que sabe cuál es el camino, ¿no? Y pues les voy a dar un tip. Cada que ustedes disfrutan su respiración, significa que están siguiendo la guía de su espíritu. Significa que el alma está aprendiendo, por lo tanto significa que nuestra conciencia se está expandiendo. Este proceso no siempre lo observamos. No siempre lo observamos. Es decir, no somos conscientes de todo lo que somos conscientes. Maestro, pero entonces no hay conciencia porque no está alineado el tiempo del reloj con el tiempo del alma. Ahí Ese cuando es hay una alineación es donde entra la conciencia y se expande. el reto es identificarlos y valorarlos equilibradamente, los dos tiempos, ¿verdad? A partir de ahí, nuestro observador cambia. Es decir, las cosas que observamos cambian, ¿verdad? Entonces, ese es un primer paso, pero la segunda parte de su planteamiento no la ubico, Luceli. O sea, el observador es como el nivel de conciencia. No, a ver, el espíritu tiene varias facetas. En todas las facetas une, ¿verdad? El que tiene a cargo la observación más suprema es el espíritu. El espíritu observa. Entonces, el espíritu observa, pero si el cuerpo emocional se mete en esa observación, la contamina, la tira y entonces se alimenta el cuerpo emocional. Pero si nosotros logramos una observación absolutamente neutral, o por lo menos neutral, vamos a hablar así, sencillos. Si el observador es neutral, quien está observando es el espíritu, y cuando el espíritu guía desde la neutralidad, une. El espíritu tiene otras funciones. Siempre unir. Unir es el eje principal del cuerpo espiritual. Entonces, cuando yo observo algo desde la neutralidad, lo estoy observando desde mi inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual, o sea, que es otra inteligencia. O sea, ya van tres Cada, inteligencias. sí, a ver, inteligencia fractal se llama el trabajo global, ¿verdad? Es el tema con el que podemos desarrollar. Pero cada uno de los cuerpos desarrolla su propia inteligencia, es decir, tenemos una inteligencia física, una inteligencia mental, una inteligencia emocional y una inteligencia espiritual. Todas las inteligencias se desarrollan en un ámbito. Esas cuatro inteligencias, en esas cuatro inteligencias están basados nuestros estados de conciencia. Los estados de conciencia son diferentes a los niveles de conciencia, ¿no? Entonces, justamente también en estas semanas, que ya nos dirá
Isa, ¿cuántas semanas son? En estas semanas vamos a poder diferenciar estados de conciencia y niveles de conciencia. Por mencionarlos, estados de conciencia son los cuerpos y niveles de conciencia es donde vamos accediendo. El primer nivel de conciencia es conciencia individual. El segundo nivel de conciencia es la conciencia, el nivel de conciencia colectivo. Y el tercer nivel de conciencia es el eterno. 3 niveles de conciencia y 4 estados de conciencia. La conciencia tiene muchas facetas, planos de conciencia, dimensiones, formas, ¿verdad? Y en cursos en los siguientes cursos vamos a ver todo un catálogo enorme de diferentes maneras de expandir nuestra conciencia. Desde la dualidad solamente tenemos una posibilidad, o somos conscientes o no somos conscientes, pero en nuestro desarrollo realmente, en este modelo fractal, podemos apreciar muchas facetas de nuestra expansión de conciencia. En este primer periodo, lo que vemos son niveles de conciencia y estados de conciencia. Yo tengo una pregunta. Adelante, No, Lourdes. no entiendo mucho. La inteligencia fractal es el conjunto, entonces es el conjunto de la conciencia individual, colectivo y eterno. Es que O conciencia, inteligencia fractal es cuando ya estamos pues en el estado de conciencia de aprender y de cómo manejar cada cuerpo. Vale. Lo que se diferencia es que la inteligencia la podemos usar para muchas cosas, ¿verdad? No siempre para hacer conciencia. Entonces, son dos procesos diferentes. Desarrollamos inteligencia y esa inteligencia se convierte en un cuchillo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a usar esa inteligencia? Y esa inteligencia, desde la fractalidad, es decir, desde la manera integral en el que reconozco la comunidad dentro de mí, pues entonces esa inteligencia fractal me va a permitir observar el desarrollo, el crecimiento de manera integral que sucede en mí. Yo no dejo de crecer nunca. Nosotros cada hora o cada minuto somos mejores, pero no nos damos cuenta. Nosotros creemos que hemos tenido etapas mejores que la que estamos viviendo, y eso no es así. ¿Por qué decimos eso? Porque no lo observamos. No puedo observar la manera en que estoy expandiéndome. Mi expansión no tiene que ver con con lo que pueda reconocer de ella. Mi expansión es permanente, ¿verdad? Es como si le dijéramos a una flor, no crezcas, por favor, no crezcas, que no te salgan pétalos, ¿verdad? Sí. No vayas a generar demasiado oxígeno, árbol, que ya no te salgan más hojas. O sea que no tenemos límite, ¿verdad? O sea, no hay un límite, siempre va, o sea, hay algo que dice que yo me aplico porque con cada aprendizaje yo me doy cuenta que, como dijo un sabio, no sé, Sócrates, no sé quién, entre más sé que no sé. Pero sí, lo dijo muy bien. Sí, porque cada día es un aprendizaje, es algo, o sea, ya llegué aquí y entonces, sale otro, como sí me hace la palabra inteligencia fractal relacionada con, pues con todo lo que hay de la tecnología y me manda hacia lo cibernético con la palabra fractal, ¿no? A todo lo que También. por eso no,
Entonces, en sí la palabra fractal es que no hay límite, o sea, Exactamente. se sigue, o Como, sea, como las matruscas, ¿no? Que están una encima sí, de otra. y Ajá. la chiquita, y la otra, y la Y otra, y la luego, otra, y no hay fin. claro, hacia donde observemos, pues veremos crecimiento siempre, ya sea hacia Sí, arriba o hacia adentro de nosotros. exacto. Ok, muy bien. Creo que ya, ahora sí ya me voy captando la inteligencia fractal. Ahí poco a Muy poco, bien. gracias. Al contrario, muchas gracias. Es muy complicado intentar, digamos, integrar todos los conceptos en una hora, ¿verdad? Sí, Bueno, pero ya viendo, o sea, todos nuestros cuerpos y ahorita dice que, o sea, todos los estados de conciencia y las facetas y todo, o sea, todo eso me parece fascinante porque ¿cuál es la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? ¿Cómo aplico la conciencia? Y pues número uno, empezando como dice, con coherencia, ¿no? Después de todos esos pasos, o sea, sí, me sí, sí. encanta cómo va. Una vez que somos congruentes, es que ahora Sí, accesamos a poder ser coherentes, ¿no? sí, sí. Porque si no, seguiríamos creyendo en los santos reyes como nos lo contaron cuando éramos chiquitos, ¿no? Sí, aunque sí existen los reyes, pero ya es otra historia. Pero ya lo vemos, creemos diferente, pero no como Sí, no, ya es creíamos la en aquel realidad de momento. los magos, ya es la realidad de los magos que sí existieron, no el que vino en la noche y nos puso el zapato en el regalo, o sea. Claro, Pero, hemos crecido a partir de la coherencia, no de la congruencia. sí, sí, porque sí, en la astrología, que también lo estoy estudiando, ahí aparece, los reyes magos son parte muy importante pues de todo. Claro, esto pretende ser Bueno, una herramienta con la que pueda complementar cada uno de nosotros su desarrollo. sí, sí, más bien yo lo compararía con Santa Claus, ¿no? Bueno, Más que muy con bien. los reyes. Sí, ayer Sí, cuando dijo eso, me así como que hay cositas que luego me hacen así como un cuestionamiento, ¿no? Un clic. Y dije, no, más bien con Santa Claus, porque el señor, o sea, gordo, va a entrar en la chimenea. ya. Pero bueno, Ok. son todo eso Es que se relaciona. exactamente un ejemplo solo era. Dentro de los niveles Sí. de conciencia, uno se Gracias. da cuenta, no sé si sea cierto, entonces que usted estaría hablando de las inteligencias múltiples que llamaban anteriormente o todavía lo siguen llamando. Inteligencia fractal sería como las inteligencias múltiples, ¿no? ¿O estoy equivocada? No, no, la pedagogía no es mi área, eh, pero al final de cuentas la aplicación, luego ustedes ya terminarían de moldear hacia su desarrollo que tenga cada uno, la herramienta que sea cada uno de ustedes, la aplicación, pues lo que decía, ¿no? Esto pretende ser un cuchillo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Sería No es muy lo suyo limitado de mi... la pedagogía, pero enseña muy bien, maestro. Gracias, muchas gracias, Araceli. ¿Hay Patti algo en más, el Ale? Una chat consulta también. pregunta, y en el chat Patti pregunta, ¿qué sucede con la conciencia cuando dejamos el cuerpo físico o al morir? Bueno, tendría que comentar, a ver, por hacerlo, por tener una mención, ¿verdad? Es mucho más extenso que esto, pero la conciencia que nos es asignada es parte de una conciencia de la fuente, ¿verdad? No es que sea exactamente mi conciencia, sino es la parte de la conciencia superior que me asignan cuando firmo un pacto como alma, ¿verdad? Y ese sector de la conciencia de la fuente me indica un camino de lo que me corresponde a mí ser consciente. Lo que me corresponde a mí ser consciente no es lo mismo que le correspondería a los demás, aunque habría ciertas partes de la conciencia a nivel genérico, ¿no? No es que se vaya, sino que ya no aplica en el momento en que yo trasciendo, pues ya no aplica aquí en la escuela.
Si tengo que regresar, me asignarán otra parte de esa conciencia, de la fuente. No es mi conciencia, como tampoco es mi alma. Nosotros somos 1/12 parte de un alma. Es decir, siempre estamos en conjunto. ¿Por qué qué, Luceni? Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué nos la asignan? Porque si es eso, bueno, pues porque cuando nosotros firmamos un pacto como almas, tenemos un propósito. La diferencia entre qué y qué. No, es que Mari dice que no es lo mismo las inteligencias múltiples que la inteligencia fractal. Ah, vale, perfecto. Bueno, ese sí es un área que no podría dominar. No, más bien, no domino y no podría opinar. ¿Listo, Isa? Listo, sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, Sí. pues, bueno, me gustaría preguntar a todos quiénes, porque me imagino que hay como una variedad de perfiles, ¿no? En la gente que ha conectado. ¿Quiénes están por el tema de los niños y adolescentes? Si quieren levantar la mano. A ver, nos pregunta Isa que el área individual, a usted, Luceni, el área individual donde les gustaría que aplicaran, que tuviera énfasis este primer taller, en principio tenemos la opción de que sea dirigida hacia niños o hacia jóvenes más bien, ¿no? ¿Y la otra opción cuál es, Isa? Bueno, no, es más que nada como, a ver, como en la creación de una comunidad, pues como comentabas, debe haber como una comunicación clara, ¿no? Entonces, bueno, el llamado que estamos haciendo aquí desde Mater Nova Terra es que nos focalicemos en este acompañamiento primero a los adolescentes, ¿no? Y luego a los niños. Entonces, bueno, como que veo que hay una variedad bastante amplia de intereses, pues, de roles de la gente que ha conectado, pues sí que quería ver, como que definiéramos un poquito cómo puede ser esta comunidad, si todos están interesados en esto, o deberíamos hacerlo muchísimo más amplio todo, ¿no? Porque un poco para situarnos, ¿no? ¿Qué intereses pueden haber? Porque claro, de las personas que habéis conectado, pues pocas han conectado a través mío. Entonces no sé cómo es el perfil, ¿no? Sí, para hacer un trabajo en cuanto a llevarlo para jóvenes o niños, deberíamos de tener un trabajo previo mínimo de conceptos básicos de inteligencia fractal aplicados a uno mismo. Por lo tanto, si se logra una formación, digamos, para el acompañamiento de niños y jóvenes, ya tendrían que haber cursado 1 o 2 niveles de zona, ¿no? Es decir, del primer nivel que es para nosotros mismos. Y una vez que ya tenemos integrado en ese primer nivel los primeros conceptos, ahora eso que ya tenemos integrado, ¿cómo aplicarlo en el acompañamiento para niños? ¿Me entiendes? Vale, o sea, la metodología es primero hacer los 2 niveles y luego ya haces algo más específico para acompañar a los niños, o ya se interactúa directamente con los adolescentes, o cómo va. Exactamente. Mira, por ejemplo, Ofelia, que acaba de poner algo ahí en el chat, es alguien que ya ha tomado más de 2 niveles con nosotros. Con ese perfil fácilmente me puedo entender porque ya establecí una serie de conceptos que tienen un significado para nosotros. Entonces ahí ya puedo aplicar, ¿verdad? Aquí habrá la mitad, yo creo que la mitad del grupo que está en este momento ya ha pasado por más de 2 niveles de zona, ¿no? Entonces con ellos ya podríamos trabajar hacia jóvenes o niños. Y luego hay otra parte, como dice Claudia, que no tienen ningún nivel, o sea, empezarían desde el nivel 1 y entonces serían 2 grupos diferentes, Isa. Vale, pues ¿Vale? ya lo organizamos. Entonces, a lo mejor lo que puede ser es que nos escriban en el chat
hacia qué les gustaría. Es decir, en la propuesta que estás llevando hacia el grupo al primer nivel de inteligencia fractal o a la aplicación de niños, ¿no? Pues, bueno, en el chat y por favor en el formulario, que es lo más fácil que tengo para la gestión, os lo vuelvo a compartir aquí, ¿eh? Bueno, entonces, miren, ISA tiene un formulario, una liga, un formulario, llénenlo por favor, y con ese formulario vamos a saber primero si les interesa y después saber qué les interesa. Exacto. Para ver ¿Vale? si, bueno, se forma un grupo o dos, porque, bueno, puede haber, sí, como una variedad bastante amplia. Si hay una buena repercusión de la información, se podrían organizar más de un grupo. Entonces, en principio, esto está planeado para qué fecha, Isa. Ok, entonces, bueno, vamos a realizar un par de presentaciones más antes de iniciar y tenemos una fecha tentativa, bueno, esperamos que se pueda realizar para empezar el lunes 30, el lunes 25 de abril. Se pretende que inicie el curso, los cursos, el 25 de abril. 25 de abril, y son 6 talleres al primer nivel, o sea que terminamos el último lunes o sea, cada semana, ¿no? Cada lunes hacemos una. Son 6 días, cada lunes. O sea, es un solo taller, pero se compone de 6 lunes, de 6 Exacto. sesiones, de 6 reuniones. Sí, o sea que terminamos, bueno, el día 30 de mayo. Empezamos en abril y terminamos en mayo. Ese sería el periodo en el que se está pensando organizar este curso. Y también vamos a tener 2 charlas de introducción como esta. ¿Y qué fechas las vamos a tener? Estas son el 4 de abril y, bueno, y el 11 de abril, y puede ser que también haya una el 4 de abril. Bueno, sí, vamos a hacer, mejor dicho, una cada semana a partir de abril. Ok, tenemos antes de realizar el curso. El 4 de abril tenemos otra charla como esta y pues quien nos quiera acompañar, bienvenido. Nos van comentando cuál es el interés que pueden tener y si nos ayudan a difundir esta información, se los vamos a agradecer mucho, ¿verdad? Ahora, en cuanto a costos, ¿tienes algo ya pensado, Isa? ¿La cuota de recuperación? Sí, lo que pasa es que tenemos que ver esto, como la mayoría sois de México, el cambio de euros a dólares, ¿no? Pero, bueno, más o menos la base, y hay posibilidades de economía como os contaba antes, la base son 35 euros, dólares, no sé, o sea, hay esta facilidad por cada día. Entonces, si lo del mandala del bien común es un programa de creación de comunidad y de amadrinamiento, que puede ser haciendo 2 miembros de Matri Nova Terra, que son 21 euros trimestrales, y luego haciendo la aportación de un taller, ¿no? Y asistiendo a 2 participantes que también hagan su aportación, pueden hacer el ciclo. A ver, preguntan aquí si 35 euros por día. Sí, en principio son 35 euros por día, dólares. Bueno, ahí es donde tenemos que ver un poco la situación de cada uno. Es como para dar esta posibilidad de una economía circular que lo hacemos entre todos y también como abrir esta opción de que habrá gente que puede aportar más y otros menos. Entonces es un poco de acuerdo pues a las posibilidades de cada uno, ¿no? Pero la base es esta, 35 euros y bueno, como si queréis facilidades sería haceros miembros de Matri Nova Terra. Ahora mismo no sé cuánto es en el cambio de moneda de 21 euros trimestrales, y hacer una aportación y asistir a 2 personas. Y así podéis hacer el ciclo completo. Yo creo que lo deberíamos de poner por escrito
para que se tenga claro y se los mandamos al WhatsApp del grupo. Sí, esto está acá, os lo puedo compartir también. Lo que pasa es que si yo minimizo la pantalla, me va a ir mal. O sea, No, se los mandamos, Vale. se los mandamos, ¿de acuerdo? Y les vamos a ir mandando también la información de otras charlas que vamos teniendo, de las otras charlas. Entonces, Más o menos Amandala se llama. Valor de la al cooperación. grupo de WhatsApp, sí. Amandala. Ok. Bueno, Mari, en principio, si puede llenar el formulario, en este caso que está mandando Isa, en ese registro ya vamos a saber cómo nos vamos a comunicar con ustedes y ya los registraremos en una base de datos o en un WhatsApp o en lo que sea. Ahí lo tienes otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, pues... no sé si Luis, si tú haces una entrevista previa que me habías comentado o no hace falta en ese caso. Entrevista de... Ah, ya, claro. Nosotros les estaremos pasando todos los detalles en la medida que se vaya acercando la fecha y que vayamos integrando el grupo de las personas que estén interesadas. Pues antes de entrar yo hago una entrevista, o nuestro equipo hace una entrevista directo con cada una de las personas para tener un perfil un perfil más específico de cada uno de nosotros y también una asignación de tareas específicas diferentes a cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Gracias a todos, gracias. Sí, Silvia, sí, sería 35 euros. A ver, estará la información más clara ahora que estemos en el grupo de WhatsApp. Les mandaremos exactamente cómo quedan las cuotas, ¿verdad? Porque sí, a lo mejor para Europa eso funciona, pero a lo mejor para acá, para América, tendríamos que hacer alguna adecuación a lo que es la economía acá. Ajá, primero. Así es. ¿Vale? Entonces, eso yo lo hablo contigo, Isa, nos ponemos de acuerdo y mantenemos una información con quienes quieran agregarse de acá de América, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias. ¿Vale? A ti, Luis. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos y ojalá que nos ayuden a replicar esta información. Los invitamos para una siguiente clase, que siempre hay un toque diferente de temas, para el día 4 de abril. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Gracias. Esperamos. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Igualmente. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias. Hasta pronto. Bendiciones. Y especificar bien los Hasta luego. cursos, Buenas ¿verdad? tardes. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Adiós. Gracias, bendiciones.